audífonos. Los audífonos. Buenas Los noches. audífonos. ¿Traes agüita? Sí. Yasmín, ¿qué tal? Yasmín López, ¿cómo están? Citlali, buenas noches. Los Quiques, Beatriz Morales, gusto saludarte, Beatriz. Araceli, ¿qué tal? Janet, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, qué gusto que se estén conectando para seguirnos llenando del conocimiento de la palabra de Dios, ustedes y un servidor, porque siempre hemos dicho, qué tan linda, buenas noches. Luego a los que nos toca predicar somos los más predicados, ¿verdad? ¿Qué tal, Olivo Marieta? Buenas noches. Linda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual a Mario y a las niñas, felices saludos. También a Janet y a su mami. Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Georgette, qué gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Alicia? Alicia López, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, qué gusto saludarlos. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de Gloria, que nos siga dando a conocer a su Hijo Jesucristo. Qué bueno, Georgette, qué bendición, gracias a Dios. Sabemos bien que muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. De todas nos va a librar. Y todos son pruebas porque nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria. Y se prueba con fuego nuestra fe. Así es que sigamos confiando que Dios nos ha prometido largura de días. Dios nos ha prometido ir al cielo. Dios quiere llevarnos al cielo. Dios, todas sus promesas las va a cumplir si tú también estás totalmente convencido de que creerle a Dios, que nos aproveche la palabra de Dios porque nosotros la escuchamos creyendo. Amén. Katy Camarillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, amén. Sherlis, ¿cómo estás? Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios único, santo y verdadero, te damos gracias, Señor, por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Yo te ruego, Padre, que tengas misericordia de todos tus hijos de palabra de vida, esta parte de tu rebaño, Señor, esta parte de tu cuerpo que tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, y danos conforme a tus riquezas en gloria, Señor, para que seamos fortalecidos, seamos edificados por tu palabra en el hombre interior, por tu espíritu. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Jesús. Amén. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Sí, así es que abre tu Biblia en Zacarías. Vamos a seguir estudiando este libro. Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. Malena, buenas noches. Dice, terminamos ayer de leer el capítulo 2. Ahora vamos a leer el capítulo 3, mis hermanos. Abre tu Biblia en Zacarías 3. Y dice Zacarías 3:1, me mostró al sumo sacerdote Josué. No es el Josué que estuvo con Moisés, ¿no? No es ese Josué. Este Josué es otro Josué que vino muchos años después. Este Josué también le tocó estar los 70 años de castigo que Dios puso sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Buenas noches, Male, ¿sí? Así es que este Josué pertenece a esos que fueron expatriados, esos que fueron
enviados, que los mandó a Babilonia, nuestro Dios, como castigados. Y Josué era el sumo sacerdote, o sea, era la principal autoridad de los israelitas, es decir, del pueblo de Judá. Y dice, me mostró al sumo sacerdote, dice Zacarías, en su visión, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusar a Josué. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. El Señor, fíjate lo que le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Y tú cuando reprendes, siempre reprendes en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, que es Dios también. Y cuando tú reprendes en ese nombre, tú reprendes a Satanás, porque el único que lo puede reprender es Dios. Jehová te reprenda. Así es que cuando tú reprendes al enemigo, porque el Señor Jesucristo dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? ¿En el nombre de quién vamos a echar fuera demonios? En el nombre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Señor Jesucristo es Dios, quien se hizo hombre y se despojó de su deidad para vencer, y Él venció. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y Él sigue siendo Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y nuestro Señor Jesucristo es la autoridad para poder reprender a Satanás. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tú reprendes al enemigo. En el nombre de Jesús tú lo echas fuera. Le ordenas que no tiene ni juicio ni parte, pero siempre tienes que usar el nombre, porque Dios te permitió tener la autoridad, ¿sí?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, vamos aquí rápidamente a recordar estos versículos. Marcos 16, vete aquí al libro de Marcos 16. Déjame aquí buscar. Lucas. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, o a los que creen en mi nombre, porque si te lo lees sin los dos puntos, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús echaremos fuera demonios, y los echamos fuera porque el único que tiene autoridad para reprender a Satanás es Dios. Amén. Así es que tú y yo usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos los permite usar porque nos dio la autoridad. Mira, aquí vamos a Efesios 1, capítulo 1 del libro de Efesios, y nos dice que toda la autoridad de Dios nos fue dada a ti y a mí, porque el Señor Jesucristo es Dios. Y dice Efesios 1, 21. Dice 1:20, vamos a leer. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos el Padre, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, donde puso el Padre a nuestro Señor Jesucristo sobre todo principado y autoridad, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el versículo 22, y nuestro Señor Jesucristo sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia que somos nosotros aquí. Tenemos la autoridad de poder echar fuera demonios. Así es que Satanás puede pararse junto a nuestro Dios y decir, vengo a acusarle. Y dices, yo tengo un abogado que se llama Jesucristo, el cual ya no tienes tú, Satanás, ni juicio ni parte sobre mi vida, porque yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Y si yo soy parte de Cristo, Él ya te venció en la cruz del Calvario. Él ya bajó a las partes más bajas y pagó el precio del pecado. Así es que cuando tú lees aquí en Zacarías, que dice que le mostró al sumo sacerdote Josué y que estaba Satanás, estaba el ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha del ángel de Jehová para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Escogió a Jerusalén para reprender al diablo? Sí, porque estamos hablando de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de Dios, la que venció el pecado y el pecado fue sorbido. ¿Sí? Ya no hay pecado cuando tú lo vences, porque tienes la autoridad del Señor Jesucristo para que tú puedas echar fuera toda tiniebla de tu vida, ¿sí? Y Él escogió a Jerusalén, dice, ha escogido a Jerusalén, dice que le dice, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Te reprenda. Y aquí me gustaría que fueras otra vez al libro de Efesios y vamos a ver este versículo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 3. En Efesios 3, mira, aquí lo tenemos. Efesios 3 dice Efesios 3, voy a leer nada más la parte que creo que no, déjame buscar a partir de qué momento. Dice, 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, dice el apóstol Pablo, de lo cual yo fui hecho ministro por el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, o sea, no tienen fondo, no tienen tan grandes riquezas de Cristo. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. ¿Qué significa dispensación, mis hermanos? El siglo que le toque. Son 7 dispensaciones o son 7 siglos en los cuales se separa toda la historia de la Biblia. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que este misterio, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, Dios, toda la multiforme sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios que excede a todo conocimiento, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? Amén. Entonces,
quien Dios ha dado su gracia y su favor para que la multiforme sabiduría que Dios nos da, se la puedes decir a Satanás que nosotros somos parte de Dios y que somos parte del Padre y del Hijo, y que nuestra meta en la dispensación venidera es ser uno con Él, y Él nos ha dado a dar todo el conocimiento de la verdad y de conocer todo el conocimiento de sabiduría que Dios nos da. Hermanos, cuando tú estás leyendo estos versículos, a ver, cuando estamos estudiando todas estas cosas, dice, Señor, cuando yo llegué a Cristo, Señor, nunca imaginé poder saber tantísima información de tu grandeza y de tu poder, Señor. Mientras era yo un gentil, Señor, yo no podía entender tu Biblia, no podía entender las cosas, Señor. Jessy Salgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ángeles, buenas noches. Toda esa sabiduría ha sido dada a conocer a nosotros, los hijos de Dios. Y esa sabiduría, el diablo truena los dientes cuando vemos todo el conocimiento que nos ha sido revelado, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a las potestades y a los principados por medio de la iglesia. Amén. Aleluya, Berta, así es. Aleluya. Déjame tomar un poquito de agua. Entonces estamos viendo la grandeza de Dios, y entonces el Señor escogió a Jerusalén para que reprenda a Satanás. O sea, nosotros podemos reprender a Satanás. El único que puede reprender a Satanás es Dios, pero nosotros tenemos la autoridad dada porque nos puso el Padre en Dios, que es el Señor Jesucristo, que somos su cuerpo. Amén. Y dice, versículo 3, Zacarías 3:3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras al sumo sacerdote Josué. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué hizo Dios contigo y conmigo? Nos quitó nuestro pecado y nos puede ver el Padre gracias a la sangre de Cristo con unas vestiduras blancas, para podernos presentar delante de Él cada vez que tú entras ahí a su presencia, y en el tercer cielo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado para que puedas estar presente delante de nuestro Dios. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Qué son las vestiduras viles? Lo inmundo, mis hermanos. Nuestras vestiduras son inmundas y necesitamos vestirnos de la santidad de Dios. ¿Qué se les dio a todos aquellos que no alcanzaron corona y que son parte de la iglesia? ¿Qué se les dio? Se les dan vestiduras blancas. Mira, vamos aquí al libro de Apocalipsis 6, y vamos a ver cuando termina cuando termina la tribulación, ¿sí? Y entonces todos los que salieron ya con un buen testimonio, porque dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque tenían la palabra de Dios, y con la palabra de Dios ellos reprendían, ellos
fueron transformados, y por el testimonio que tenían, vidas verdaderamente transformadas. O sea, ellos tenían un testimonio de gente que caminaba en amor, que hacía lo correcto delante de Dios. Y entonces, cuando se abrió ese quinto sello, Juan dice que vio bajo el altar. ¿Y qué decían todos los que salieron de la tribulación? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice en el versículo 11, ya tenían buen testimonio, mis hermanos. Ya tenían buen testimonio y habían vencido, ¿sí? Y permitieron que los mataran con tal de seguir a Cristo. Su fe fue pasada por fuego y fue hallada en alabanza y gloria. Claro que esto es después de la tribulación. Cuando los que alcancen corona estaremos en el cielo, y la iglesia desobediente, aquí la vemos ya perfeccionada. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 11, y se les dieron a ellos vestiduras blancas, que es la santidad. Lo que muestra lo limpio es la santidad. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también deben de ser muertos como ellos. O sea, recuerda una cosa importante, mi hermano. En la misericordia de Dios, en la tribulación, va a perfeccionar el Señor a la iglesia desobediente. Pero en la gran tribulación va a ganar a su pueblo, y va a ganar millones y millones y millones de gentiles que van a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Que anoche nos dimos una desvelada tremenda porque tuvimos una situación que ver, y bueno, terminamos bien cansados. Ahorita ya mi cuerpo dice ya. Los que salgan aprobados de la tribulación, así es, linda. Que yo creo que el Señor es tan grande que en su poder los va a perfeccionar, porque la salvación no se pierde. O sea, el Señor en su grandeza sabe, ¿sí? Gracias, linda. El Señor en su grandeza sabe que a través de la tribulación muchos se van a, todos los tibios, los cristianos paleta, ¿no? Esos cristianos paleta que son muy tibios, o sea, que siempre están tibios, pero se van a prender del Señor por medio de este momento que van a vivir en la tribulación. Y por eso dice que a Josué le quita, estaba vestido, recuerda que Josué estoy hablando, el Josué que estuvo en los 70 años ahí también en Babilonia, ahí con Nabucodonosor. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, ¿sí? Y estaba delante estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban de él diciendo: quiten esas vestiduras que él tiene. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué son esas ropas de gala? Es el lino fino, ¿sí? Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, ¿sí? Versículo 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué significa la mitra? La mitra es algo que se ponían aquí, que mostraba una grandeza, o sea, como diciendo: estás como coronado. Bueno, ¿saben cómo le llaman a la que usa el Papa en
o los que han sido papas, ya es que traen un gorro así grandote, pues es la mitra, ¿no? O sea, como algo como de consideración, de que tienen un lugar muy, muy importante, ¿no? Claro, los católicos la usan pensando que la santidad de ellas, bueno, y me voy a meter en ese tema, pero sí, donde me quiero meter ahorita es a decirte que cuando el Señor le dijo el ángel, póngale una mitra limpia a Josué, porque he quitado su pecado, y le pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres, Josué, sumo sacerdote, por mis caminos y guardases mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos de aquí que están te daré lugar. Y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Sí? Así es que aquí está hablando en el versículo 7 dos cosas proféticas. Una, el Señor mandando hacer que se volviera a reconstruir el templo físico del cual estaba creado por hombres, como el que hizo Moisés, y el que estaba mandando, el que hizo Salomón también, habías hecho con maderas hermosas. Y cuando Dios les dijo, vuelvan a reconstruir el templo, también era un templo del cual era con madera, con piedras preciosas y todo, era físico, pero a la vez el Señor está hablando de la Nueva Jerusalén, donde es su casa, es el edificio de Dios, el cual dice, como leímos ayer, Él será muro de fuego, es decir, un muro de fuego. Así, ese muro de fuego significa que es Dios mismo, porque Dios es fuego consumidor. Y como el Señor Jesucristo es Dios y es uno con el Padre, Él también es parte de este muro de fuego que le dijo en el capítulo 2 de Zacarías, ¿no? Y entonces también nosotros, los que alcancemos corona, seremos ese muro de fuego. Por eso el Señor dice, y el que hace a sus ministros llama de fuego. Y el caso es que tú y yo seamos llamas de fuego, ¿sí? Entonces aquí, en este versículo 7, nos está hablando el Señor de dos momentos. Dice, vamos a leerlo ahora sí con esta revelación que nos acaba de mostrar el Señor. Zacarías 3:7. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Tanto la casa que estaban construyendo en lo físico, como la casa que será la nueva Jerusalén. Porque los reyes de la tierra gobernarán, ¿sí? Gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, nuevos planes. Versículo 9. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué el sumo sacerdote, sobre esta única piedra, ¿quién es la roca de nuestra vida? Es Cristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Dios y Él es la roca. Y porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, que son los 7 espíritus de Jehová que recorren toda la tierra.
He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aleluya. ¿Cuándo lo quitó? Cuando el Señor Jesucristo pagó el precio del pecado y que estuvo 3 días en el infierno pagando el precio del pecado, y resucitó y hizo, como le dijo el Señor a los fariseos, yo voy a rehacer mi casa. Y Él está, todos nosotros somos la casa de Dios, en un cuerpo de pecado ahorita, pero en el siglo venidero, en la dispensación venidera, seremos esa casa de Dios, ¿sí? Seremos un templo santo para Dios, ¿sí? Así es que, ¿por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra y 7 ojos, he aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa piedra que puso delante de Josué, y tú la tienes por cimiento, que es Dios mismo, levantando tu vida en la roca que se llama Cristo. Y dice el Señor, quitaré el pecado de la tierra en un día. Versículo 10, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Aleluya. Nos amaremos unos a otros. Amén. Vamos a empezar de una vez el capítulo 4 de Zacarías, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios que podemos seguir discipulándonos y creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le pedimos a Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Zacarías capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Ya lo habíamos dado este capítulo, pero vamos a compenetrarnos rápidamente, dice. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelero, todo de oro. Un candelero es donde se ponen las velas, donde se pone un candelero para iluminar las lámparas, ¿sí? Amén. Dice, y con un depósito encima del candelero, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para que nunca se apaguen las lámparas, dice, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a el candelabro, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su lado izquierdo. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era el gobernador de Judá. Esta es la palabra, ¿sí? ¿Qué es esto, Señor? Dice, y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Que hay 2 olivos, el uno a la derecha, el otro a la izquierda del candelabro, y ese candelabro tiene un depósito de aceite encima, y hay 7 lámparas encima del candelabro, con sus tubos para que no se apaguen. Señor, ¿qué es esto? Y respondió el ángel y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová que envía a Zorobabel, que dice, Zorobabel, recuerda, todo es con mi espíritu. Zorobabel, no
puedas hacer las cosas en tus fuerzas. Nunca vas a poder. No hagas las cosas ni con fuerza, ni con ejército. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué da esta palabra? Dice, es con mi espíritu. Yo sé que muchos van a querer parar el templo. Yo sé que muchos van a quererlo suspender. Y eso era lo que estaban viviendo en este momento Zorobabel y Josué. ¿Sí? Estaba en ese momento la situación así, mis hermanos. No, el mundo, los pueblos del norte no querían que se construyera o se reconstruyera el templo de Dios. Y Dios dijo, se va a construir. Y habló a Ciro, rey de Persia, y también habló a varios que ya los hemos estudiado, y les dijo, reconstruyan mi templo, y entonces ellos habían encontrado mucha oposición para que se construyera el templo. Y entonces le dice Dios al gobernador, o sea, al rey de Judá en ese momento, rey de Israel, dice, mira, esta palabra es para ti, no es con fuerzas ni con ejército. Si tú vas a poder construir el templo con mi espíritu, amén. Y eso es lo que tú debes entender, mi hermano, que Satanás está en contra de ti porque tú eres el templo de Dios, tú eres el templo que el Señor Jesucristo está edificando en nosotros. El Señor Jesucristo le está haciendo una casa a su Padre que somos nosotros, porque vamos creciendo para ser un templo santo para Dios. Y entonces el enemigo se atraviesa para que tú no avances. Pero el Señor te dice, cuando el enemigo te pone trabas y problemas y hace esto y hace el otro, Dios aprovecha para que tu fe se fortalezca, y tú tienes que aprender que no es con tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios que siempre vas a vencer. Es decir, con la unción que ya fue en ti. Es con Dios como tú vences al mal. No es con fuerza. Si te manda a decir el Señor lo mismo a ti y a mí, dile ahí a mi hijo, ¿sí? Que ponte ahí tu nombre, no sé, Pati, por ahí Berta, Linda, todo lo que está sucediendo es que Satanás no quiere que tú seas el templo santo de Dios y se quiere oponer a la construcción del templo. Y al quererse oponer, ¿sí? ¿Qué tal, Lulú? Qué gusto. Cuando quiere oponerse a que no se haga, te dice el Señor, no te preocupes. Yo sé que Satanás no quiere que tú seas mi templo. Yo sé que no lo quiere, pero yo te digo una cosa, no es en tus fuerzas. No sigas caminando en tus fuerzas. Es Dios que te abre la puerta, es Dios que te da todas las armas para que tú venzas en cualquier prueba que se presente. Pero Cristo sobre su casa, dice en el libro de Hebreos, pero Cristo sobre su casa, entonces, que está construyendo para nuestro Dios. Y mira, vamos aquí al libro de Hebreos. Antes de llegar a Hebreos, pásate una pasadita rápida aquí por el libro de Efesios, que nos vuelve a recordar dice Efesios 2:20. Edifiquémonos sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La roca, esa roca que le puse yo a Josué, y le dice, esta roca tiene 7 espíritus, que son los 7 espíritus del Señor, ¿sí? Y dice, edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, que es la Nueva Jerusalén, bien coordinado, vamos creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor.
Versículo 22, en quien nosotros también sois juntamente edificados para que Dios viva en nosotros. Dios viva en nosotros en espíritu, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y entonces cuando tú vienes aquí al libro de Hebreos, ¿sí? 3, dice Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios que hizo Moisés, ese templo físico, ¿sí? Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo como hijo sobre su casa, la cual, ve lo que dice ahí, ¿sí? La cual somos nosotros, pero dice aquí claramente, para la dispensación venidera, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Por eso el Espíritu Santo, ¿sí? Aquel que está en mí, así que el que está en el mundo, aleluya. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si tú oyes la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. O sea, cuando Dios te está hablando, corrige tu camino, cambia tus coordenadas, ve hacia dónde vas. Si el Espíritu de Dios te está inquietando, te está diciendo cambia esto, hazlo. No rehuyas nunca a la voz del Espíritu. Nunca rehuyas a la voz del Espíritu. El Señor nos está hablando y a ti y a mí. Cuando escuches la voz, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si tú oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y me encanta cuando tú tienes que ir corrigiendo tu vida. Me encanta ahora este versículo que el Señor me mostró el otro día y me dices, ay Señor, qué tremendo, ¿sí? Sí, dice Primera de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero si te está reprendiendo tu corazón, es porque el Espíritu de Dios te está hablando y te dice, tienes que corregir esto en tu camino. Amén. Amén. Unge nuestro oído para que podamos escuchar tu voz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le dice a Zorobabel? ¿Qué es lo que te dice Dios a ti? Mira, tú vas a edificar el templo, no con tus fuerzas, siempre con tu confianza en Dios, siempre con tu confianza en el Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que cuando tú lees aquí en Zacarías y le dice, ¿qué es esto, Señor? Y dice, esta es la palabra para Zorobabel, esta es la palabra para los hijos de Dios. No es con tus fuerzas, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu. ¿Sí? Dice aquí, dile a Zorobabel, dile a Zorobabel, esta es la palabra que Dios te da, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién, Señor, qué nos enseña cuando nos muestra el monte el Señor? Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este monte, quítate y échate en el mar, y si no dudara en su corazón, lo que diga le será hecho. ¿Sí? ¿Qué significa el monte?
el problema que a veces se nos presenta enfrente de nosotros y dices, esto está muy serio, este problema, no voy a poder salir con este problema. Y te dice el Señor, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu. Yo soy poderoso para usar a quien yo quiera para que tú seas bendecido. Cambiar los pensamientos de una persona para que haga las cosas que yo quiero para ti. Amén. Él es poderoso para sacarte de cualquier situación y todos tenemos testimonios maravillosos de ver el poder que dice que es con su espíritu. Al que obra no le es contada su obra como justicia, pero al que no obra, sino al que cree, es justificado. Amén. ¿Sí? Recuerda ese versículo. Mira, vamos ahorita, mi hermano, aquí rápidamente, pero ya nos está ganando el tiempo. Dice, mejor le sigo. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Problema. El problema que tengas, que es una montaña, por el poder de Dios, con su precioso espíritu, tú vences y eso se vuelve una llanura. Amén. Se vuelve una llanura. No hay nada que te pueda hacer frente, como le dijo al otro Josué. Pero aquí se lo está diciendo a Zorobabel, que era el rey de Israel, el rey de Judá. Dice, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra de mi templo, dice el Señor, con aclamaciones. Así es que tú vas a sacar siempre como piedra viva, como dice en Primera de Pedro, vas a estarte edificando y estás construyendo el templo de Dios. Y cuando venga Satanás a detener el templo, tú tomas la autoridad y dices, no es en mis fuerzas, Satanás, es con el Espíritu de Dios que este problema que me pusiste hoy se vuelve una llanura, ¿sí? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella, o sea, con el favor de Dios, ¿sí? Y dice el versículo 8, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de la casa. Ahora yo te lo quiero que lo escuches para ti. Es decir, las manos de Joaquín, las manos de Ángeles, las manos de Linda, las manos de todos los que estamos ahorita viendo este video, las manos de Patti, de Ángeles, de todos los que están ahorita ahí conectados. Las manos echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, porque es con el poder de Dios. Las manos de Georgette, las manos de Pidio, las manos de todos, y conocerás. ¿Qué vamos a conocer? Que Jehová de los ejércitos nos envió a ti, Satanás, para destruirte, ¿sí? Y que Satanás ha enviado a nuestro Señor Jesucristo para que podamos vencer. Amén. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano. Que me preguntaban a Janet, ¿qué es plomada? La plomada es la que se usa para medir que un muro va derechito. Y un muro derechito significa que tú pones tu plomada en tu vida y dices, voy bien con el muro de Dios que está creando en mí para que yo sea ese templo de Dios. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. Y hasta aquí me voy a quedar porque ahora viene, mis hermanos, estos 2 olivos.
Recuerda que estos 2 olivos son los que aparecen en la gran tribulación. Estos 2 olivos son los que tienen poder para cerrar el cielo y que no llueva. Estos 2 olivos tienen poder para matar a mucha gente en la gran tribulación. Por eso la gente los quiere matar, los quiere terminar con ellos. Pero estos 2 testigos son a los que se está refiriendo a qué significan estos 2 olivos a la derecha y el candelabro a la izquierda. Dice, ¿y qué significan? Dice, y versículo 12, y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí el aceite como oro? ¿Qué significan las ramas? La manera en que Dios envía el aceite a ti y te va llenando del conocimiento de Dios, y ese conocimiento te hace fortalecerte en fe para que tú puedas vencer con el poder de Dios, siempre confiado en Dios que Él hará. Amén. Y ese aceite te viene de arriba. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Le dice a Zacarías. Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y el próximo lunes estudiaremos estos 2 ungidos, que son los 2 que tienen autoridad para cerrar el cielo, ¿sí? Y dejar de llover. Son los ungidos, ¿sí? Que están listos para cumplir la gran tribulación. Gracias, Georgette. Gracias. A Cristo sea toda la gloria. Él, su Espíritu que nos está hablando a ti y a mí, nos permite conocer estos libros tan hermosos que yo te aseguro que, o no, si ya los habías entendido, pues gloria a Dios, pero yo no los había entendido con tanta revelación, más bien los leía rápido, porque decía yo, pues no sé qué es esto, pero es una historia que sucedió. Pero gracias a Dios que nos dicen, tú sigue adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, síguete extendiendo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Dios. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo considero basura, con tal de conocer más a mi Cristo y conocer el poder de su resurrección. Amén, para poder ser hallado en Él, transformado en Él, ¿sí? A Cristo sea toda la gloria, la honra. Gracias, Georgette, gracias a todos. Yo deseo que todo esto nos está llevando a la perfección, o sea, está diciendo lo que Pablo dijo, dejando ya los rudimentos de Cristo, o sea, la imposición de manos, el pecado que ya debemos haber terminado ahí, que no nos esté dando guerra. Dejemos ya todas esas cosas atrás, todas esas obras muertas que ya tienen que haber muerto en nosotros, que ya habían muerto, ¿sí? Sí. Ay, gracias, Ángeles, voy a dormir bien rico ahorita, sí, porque anoche estábamos ahí, eran las 2 de la mañana y mi esposa y yo con los ojos ahí pelones en un salón, pero gracias a Dios. Vamos a leer. Bendiciones, mis hermanos, vamos a orar para despedirnos. Padre mío, gracias te damos, Señor, por permitirnos conocerte a ti, Señor. Qué gran privilegio, somos verdaderamente privilegiados para conocerte más, Señor, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Padre mío, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, para que seamos llenos de ti, Señor, y nuestra fe se fortalece al ver tanta grandeza de lo que tú eres, Señor. Si tú creaste los cielos y la tierra y creaste todo lo que hay en ellos y nos creaste a nosotros, Señor, cuán grande eres tú, que puedes quitar y dar la vida, Señor, que pones reyes y quitas reyes. Tú eres poderoso, Señor.
Te bendecimos y te exaltamos. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que a toda tu iglesia, palabra de vida, Señor, a todos los que se conectan, Señor, nos sigas dando ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Voy a tener un sueño reparador ahora sí ya. Así es que voy a bostezar ahora sí muy a gusto para que me despida. Bendiciones. Bye, mis hermanos. Pásate, pásate.